Bienvenidos todos y todas a Cátedra Abierta, un espacio en donde los profesionales, los docentes, los académicos, ¿cierto?, podemos compartir experiencias, desafíos, aprendizaje en la formación técnica y también en la formación superior. Hoy inauguramos esta serie de conversaciones que vamos a tener, que esperamos sean muy enriquecedoras. El primer capítulo que combina el mundo de la gestión pública con el aula. Nuestra invitada, Melissa Ovalle, profesional con trayectoria en políticas públicas, formación docente y metodologías basadas en proyectos, metodologías prácticas. Su enfoque integra miradas críticas, sentido práctico y compromiso con la mejora en la educación técnica. Así que hoy hablaremos con Melissa sobre cómo las políticas públicas impactan en las clases, ¿cierto? Y también nos va a contar un poco de su experiencia tanto en el ámbito de terreno, en el ámbito laboral, como en el ámbito del aula. Así que no se pierdan este capítulo y comenzamos. He tenido distintas especializaciones en dirección de proyectos, planificación y control de gestión. En género me he especializado en los últimos 3 años bastante, en descentralización y así en distintas cosas. De hecho, mi hobby es estudiar algo. Todos los años tengo que sacar algo. Así que, y sobre todo en educación, que en realidad yo salí de colegio público, salí de un colegio técnico. Entonces, para mí, el haber estado no solo en colegio público, sino en colegio de alta vulnerabilidad, vi el impacto que tenía la educación. Y para mí ese fue mi norte. Nunca pensé en estudiar docencia, pedagogía más bien, pero lo vi desde el lado público, desde cómo de ahí era más democrático el acceso. Entonces, esa fue mi línea. He hecho docencia también desde hace casi 8 años, en el ámbito de gestión de proyectos. Mis primeros inicios fueron en gestión de proyectos artísticos, porque yo trabajaba en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Entonces yo le hacía las cátedras de gestión de proyectos a los artistas, a los músicos sobre todo, teóricos de la música. Fue un desafío súper interesante porque, cuando yo llegué a esa facultad también, recién estaba empezando esto como de profesionalizar la educación superior. Estábamos hablando de hace 11 años atrás, y profesionalizar la gestión. Entonces, imagina eso, pero en un ambiente artístico. Fue un desafío súper importante. Muchas aristas, me imagino. Muchas aristas. Cuestionada también de que le empiecen a poner números al arte, digamos. Pero en Chile y en la educación también se autofinancia. Entonces, por mucho que tengamos la mejor voluntad, hay que poner números. Y claro, como te decía, esto de la docencia fue traspasar, esto mismo que estaba viendo en el ámbito de gestión, como laboral, también empezar a mostrar a los artistas que su trabajo necesitaba una retribución. Que el amor al arte no era solo, no bastaba, digamos. Claro. Obviamente muy talentoso. Llevaban muchos años estudiando. Algunos entraron a los 8 o 9 años a la universidad porque entraban al ciclo básico. Entonces, ahí estaban los fondar, que eran claves, ¿cierto? Y justo fue como el cambio al Ministerio de las Culturas y las Artes. Y ahí cambio política pública. Entonces, en base a eso también me empezó a llamar la atención el tema de las políticas públicas. Yo cuando salí de la universidad hice un año de magíster en ciencia política, pero algo no me calzaba todavía. Y me demoré un poco en escoger cuál quería ser mi posgrado. Y luego de eso, después de una profunda reflexión, un par de años después, hice el de políticas públicas. Justamente porque se empiezan a construir, ¿cómo se empieza a construir estas políticas? Y cuando me vine al sur, surge la oportunidad de hacer clases en la Universidad de San Sebastián, en la Universidad Austral, y en paralelo trabajaba también en el CFT. Entonces después me quedé solo en la Austral, un tema de tiempo. Además, en paralelo, tengo 3 hijos. Claro, harto tiempo ahí ocupado. Exactamente, y la gracia de tener 3 hijos es que yo decía, ¿cómo le afectan las políticas públicas a mi familia, a mi contexto? Desde, mis abuelos, cuando, vienen cambios como de la PGU, pero también cuando hay cambios en el currículum, ¿cómo le afecta a mis hijos? Y eso yo lo traspasé al aula.
Entonces, de las líneas que he trabajado y que he hecho docencia han sido de gestión pública, pero no es la que más me apasiona, porque si no van a creer que no me gustan las otras, pero la que más me gusta es de políticas públicas. Yeah. Y ahí he hecho un trabajo bien interesante porque, claro, la primera vez que me pasan como las asignaturas a secas, porque he hecho políticas públicas y análisis de políticas públicas sectoriales, que ya eso es como la segunda derivada. Entonces era como es como bien teórico, pero claro, uno tiene que partir con una base. Sí. Pero ¿cómo le hace sentido a estudiantes, en este caso son estudiantes de tercer año, que han tenido muchas cosas teóricas, historia, derecho, no sé, estadística, pero cosas como pinceladas, ¿cierto? Los primeros años siempre son así de formación. Correcto. Y cómo le hago sentido. Entonces yo empecé a hablar de lo cotidiano, del problema cotidiano. Y así fue el primer curso, así estaba el programa, pero claro, uno ya cuando empieza a hacer de nuevo los cursos y todo, y empieza como a poner más de su cosecha. Al principio muy cuadrado, ¿cierto? Y trata, obviamente, metodológicamente, de hacer cosas más activas. Me encanta la metodología activa. Y en particular en esa asignatura que ya este semestre en particular no estoy haciendo clase del austral, pero tiene que ver porque me accidenté con una fractura. Así que estoy haciendo solo clase online en otro instituto, después voy a contar esa experiencia. Ya. Y espero ya el segundo semestre de volver, pero todos estos años lo que empecé a cambiar fue como, bueno, necesitamos primero, acá no es cualquier universidad, sino que es una universidad que está en una región. Claro. Y además es una sede, porque el austral está en Valdivia y yo hago clases en la de Puerto Montt, que también es diferente, no, no es casa central. Y ahí fue como, bueno, necesitamos partir de políticas públicas desde los problemas locales, pero haciendo la distinción que no es un proyecto, que una política pública va más allá de un proyecto, que hay niveles. Entonces, tenemos el proyecto, tenemos o sea, todo se enmarca en una agenda pública, ¿cierto? Pero una política pública es más allá de eso. Son ideas que se quieren plasmar, son directrices. Entonces, bajo eso, cuesta mucho hacerles entender porque el proyecto es acotado, pues en el tiempo está definido, tiene objetivos muy específicos. Eso es. También es diferente a un plan, no sé, plan estratégico, plan sectorial de, no sé, de educación, de no sé, de minería, etcétera. Entonces, empecé a hacer la clase se estructuró en función del cumplimiento del programa, por supuesto, pero con un trabajo y una metodología basada en problemas más bien, buscando el problema público y también entendiendo que es distinto un problema social y a un problema público. Un problema social puede afectar a muchas personas y un problema público no necesariamente puede afectar a tantas personas, pero sí tiene mucho impacto. Claro. Y ahí empezaron me acuerdo de la primera experiencia, que voy a hacer como, voy a contar el final, voy a hacer un spoiler. La mayoría salió presentando su trabajo final diciéndome, profesora, esta es una política pública fallida. Wow. Porque ellos lo evaluaron y empezaron a ver que en verdad no era viable por distintas cosas. Wow. Y así que estaban como súper deprimidos como al presentarse. O sea, de hecho eso fue como, más que cuando salieron así como ya conclusión. Sí. No, fue que se pararon adelante y fue como, profesora, esta es una política pública fallida. Y yo así como, maravilloso, porque básicamente hicieron tal análisis que se dieron cuenta de cuáles son todas las variables que influyen para que una política pública pueda ser implementada. Y eran cosas muy básicas, por ejemplo, de que, no sé, Puerto Montt tenía hoyos, eventos. Entonces, claro, un pensamiento, yo ahí hago la distinción del especialista, de lo que es un administrador público, un especialista en lo público, y los de la calle, que no tienen una mirada peyorativa, sino que es como la mirada técnica más bien, y la mirada de cualquier persona. Entonces, si uno ve que está lleno de que las calles están deterioradas, simple, tú dices, hay que taparlo. Claro, hay que arreglarlo. Hay que arreglarlo. ¿Quién tiene que hacerlo ya? ¿Quién es el responsable? La municipalidad. Partieron con eso, ya, la municipalidad. Ah, no, empezamos a investigar y era obras públicas. Pero también tiene un rol el municipio. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a entrevistar.
¿Cuáles son los sectores? ¿Hay proyectos involucrados? ¿De dónde vienen los fondos? No, es que del gobierno regional. Bueno, el gobierno regional se está instalando en ese minuto. Estaban empezando a hacer la delegación presidencial, el gobierno regional, los municipios estaban ahí, los FNDR, y ahí vamos metiendo información. Qué cosas sí pasaban por el consejo, cuando sí tenía que haber un cambio de estructura. A veces era porque se quedaban pegadas las licitaciones mucho tiempo. Claro. O porque no podían hacer los proyectos, si se atrasaban, no podían hacer el proyecto de pavimentación por el clima, si no se hicieron en el verano. Wow. Entonces, todos esos detalles súper prácticos. Detalles que la gente no conoce, ¿eh? Ojo con eso. O sea, ahora tú me dices, hasta el clima afecta. Claro, uno como peatón, por ejemplo, uno dice, oye, no arreglaron esto. Por ejemplo, donde yo vivo hubo un problema de un puente, no arreglan el puente, estuvimos todo el verano sin el puente. Pero claro, como tú dices, afectan varios factores. Sí, son muchos factores y ahí, claro, hay cosas que te la va dando también la práctica, ¿cierto? La práctica laboral en el sentido de que quizás no son los mismos temas. O sea, como te decía, mi foco ha sido educación superior, que ahí también hay un temazo, o sea, todo lo que tiene que ver con las acreditaciones. De hecho, ese es uno de mis focos, calidad, aseguramiento de la calidad, y que hace muy poco, hace 2 años, vinieron nuevos criterios. Y ahí, por ejemplo, claro, todas las variables que te piden. Que ahí quiero también hacer un énfasis con la educación técnica, porque también el ambiente universitario es una cosa, sí. El ambiente técnico es otra. Yo siento que dentro de mis privilegios laborales ha sido que he podido visualizar ambas realidades, que a veces no todos los tienen. De hecho, a mí me costó entrar, o sea, de ambiente universitario, la Universidad de Chile, además que es una universidad compleja, entonces tiene otras cosas, digamos, y entrar a un centro de formación técnica estatal, además, una política pública que estaban haciendo, obviamente que fue un cambio de paradigma. Pero para cerrar lo otro, mira, me acuerdo que hicieron uno de los trabajos que me llamó más la atención, fue, y que quiero compartir, yo después mantengo el contacto con algunos alumnos. De hecho, ayer me escribió una alumna para ayudar en un proyecto de investigación, otros para las prácticas, así que me encanta eso, mantener como el contacto. Pero un grupo que hizo en la isla Tenglo, que es una isla que está al frente de Puerto Montt, y que es muy curioso porque se supone que es zona urbana, tiene un sector de zona urbana, pero no está urbanizada, o sea, no tiene alcantarillado. Nada. Gente que no tiene agua potable, claro. Wow. Y claro, ellos lo mismo, o sea, tenían una idea de qué estaba pasando, que no sé, que la municipalidad, y después se metieron en cuenta que no, es que los derechos de agua y no sé qué, y fueron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y eso todo durante el semestre. Entonces yo iba como teorizando, íbamos haciendo bajada y mucho avance. Entonces estas metodologías, claro, son, también tienen que tener características. O sea, si tú tienes 200 estudiantes en aula, complejo se puede, pero es complejo. Yo ahí tenía cerca de 35, si no me equivoco. En general tengo un promedio entre 30 y 40, ese es como más o menos el promedio. Pero claro, o sea, de ir haciendo seguimiento, o sea, como que tú tienes que ordenar tu clase de tal manera que tienes que ir haciendo seguimiento de lo que está pasando. Y darle tips y ir abriéndole, bueno, este servicio, ese servicio, y existe ese servicio, así como, existe el servicio de Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y así vas aplicando todo. Entonces, súper interesante, y después ya al año siguiente pasan al análisis de políticas públicas sectoriales, porque ya vieron cómo se gestaban las políticas públicas. Bueno, ahora analicemos. ¿Cuál es el proceso legislativo? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué pasa cuando hay un programa de gobierno diferente? ¿Cierto? ¿Y cómo cambian esas políticas públicas sectoriales? ¿Cambian? ¿Deberían cambiar? O sea que, según lo que me dices, igual es como para tu alumno, ¿cierto? Bueno, a partir de ti, ¿cierto? Que yo te escucho y yo estoy primero a decirte que estoy maravillado porque son muchas cosas que desconozco y las explicas súper bien. O sea, se nota que te gusta, que te apasiona lo que estás enseñando. Y segundo, uno como profesor, ¿cierto? Como docente, uno igual le traspasa esa pasión a su alumno. Y me imagino cómo debe ser para tu alumno el también, si las políticas públicas van variando, ¿cierto? Dependiendo del gobierno, dependiendo de muchos factores, igual es como un no parar de aprender. Pues, o sea, yo igual tengo que estar actualizado, no me puedo quedar con la política pública de hace 5 años, con un gobierno, con una forma que estaba, no sé, voy a decirlo muy burdo, pavimentado un sector o una urbanización estaba de una forma, ahora cambió, vamos a hacer otra cosa.
igual es un constante aprendizaje y actualización de parte de tus alumnos que, como tú nos dices, ¿cierto?, siguen en contacto contigo. Me imagino que te deben haber existido casos que te dicen, oiga, profe, me pasó esto, no sé. Sí. Sí, por eso te digo, y la verdad es que para mí cuando me pasa eso, más que la evaluación docente, ya bien evaluada y todo, a mí la verdad es que cuando me siguen contactando, o profe, mire, sabe que estoy en mi práctica, pero necesito, tengo una duda, tengo que hacer mi informe, pero yo se me ocurre esta idea, pero en realidad mi supervisor me dijo, y olvídalo, pero ¿cómo lo puedo plantear, defender mi idea? No, de verdad que esas cosas son las que me llenan, porque digo, pues así puse mi granito de arena y eso es lo que busco. Claro. Y en cuanto a actualizarse, o sea, yo otra de las asignaturas que he hecho se llama Evolución de las Instituciones y Fenómenos Políticos, que es de primer año. Así que es súper complejo porque le estás enseñando a las instituciones, a pesar de que ellos, claro, vienen con algo porque estudiaron para la paz y todo, pero cómo se van transformando las instituciones. Y la gracia que se ve desde lo macro, así como desde cómo los fenómenos internacionales afectan, no sé, por ejemplo, la Agenda 2030. Y eso cómo impacta en las políticas públicas sectoriales. Claro. Y eso cómo puede cambiar una institución. Cómo se relaciona, por ejemplo, no sé, la creación del Ministerio de la Mujer. Sí, ya hay una necesidad local, pero también viene de una agenda superior. Entonces, tarea número 1 cuando yo parto, si en ese sentido soy como súper de marcar el terreno, de por ejemplo, esta es una clase inclusiva, que claro, de todo lo menciona porque así es, digamos, la educación superior, pero no, yo lo refuerzo, digamos, no sexista, etcétera, un montón de cosas, pero también es como, por favor, cada clase usted tiene que ver lo que pasó el día anterior, ya sea por X, Twitter, canales de televisión, por favor, léase de todas las tendencias de los diarios, y no es que tenga que, ¿cómo se llama?, de que tenga que leerse todo y estar, no sé, 3 horas, claro, sino por último, una noticia que le llamó la atención, pero sáquelo de colación en la clase. Oye, qué buena esa práctica. Sí, es que si no, ¿cómo te enteras? Y además que probablemente uno va a leer un medio y otro va a leer otro, y van a tener visiones parecidas o contrapuestas, además de sus visiones personales. Acá también tengo estudiantes que son activos políticamente, de distintos sectores, entonces es interesante porque, claro, tú llevas la educación, o sea, llevas la discusión más bien técnico-política. Claro. Porque acá es técnico-político. Y la verdad es que yo no lo cerraría solo a la administración pública. Bueno, yo también he hecho clases en posgrado. Y en magíster súper diferente. En educación, magíster en educación, magíster en magíster de gestión deportiva. ¡Wow! Bien separado el tema. Sí, súper diferente, pero por otro lado, no es tan diferente porque en Chile muchas de las políticas públicas y para adquirir fondos para desarrollar iniciativas están asociadas a proyectos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de cuando me invitan a hacer esta clase, este módulo de gestión de proyectos, ahí había otra institucionalidad, que era el MINDEP. Ya. Y el Ministerio del Deporte, y ahí tiene reglas que no son tan distintas que los otros ministerios, pero hay otra lógica. Entonces, obviamente, cuando hago este curso, me metí de cabeza, por supuesto. Yo, claro, el Ministerio de la Cultura y las Artes manejaba perfecto, de educación, y así otro, dependiendo, porque obviamente voy sacando de distintos lados, pero el MINDEP en general es algo que está como bien oculto, como bien de nicho, a pesar de que debería ser transversal. Y claro, ahí te das cuenta que esa mirada estratégica de cómo se articulan las disciplinas es algo que debería darse, creo yo, en la mayoría de las carreras universitarias, porque ahí mira de manera diferente. El ingeniero en minas tiene toda una institucionalidad, claro, pero no solamente para la aplicación en su trabajo, sino cómo hace proyectos de innovación, por ejemplo, cómo se articula con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Economía, en las relaciones internacionales, cómo entender, por ejemplo, no sé, por los aranceles de Trump. ¿Le afecta? Le afecta a toda la industria. Bueno, eso que dices tú nos ayuda igual a tener ese pensamiento más crítico también, de que debemos tener más implicancia
¿cierto? No solamente en nuestra sociedad cercana a donde mi institución se encuentra, mi institución universitaria me refiero, sino que también debemos tener, como dices tú, esa transversalidad de poder tener implicancia en varios sectores, y no solamente en nuestro país, sino que entender que las políticas, lo que está ocurriendo afuera también nos va a afectar en algún momento a nosotros, entonces debemos tener ese pensamiento. Y en eso, a ver, te pregunto de inmediato, ¿qué opinas tú como docente sobre la visión que tienen los alumnos sobre esto? Porque muchas veces, bueno, han ido cambiando las generaciones, sí, han ido cambiando. Ya hay las generaciones de ahora, ¿cierto? Más del TikTok, más del celular, de repente, un poquito desconectada y es como, ya sí pasa esto, pero no me interesa. Y hago ahí el cross, ¿cierto? Y no se interesan mucho por estas cosas. ¿Cómo crees tú que nosotros podemos llegar o pegar, ¿cierto? En ese efecto de decir, ya, vamos a tener el día de mañana estos alumnos que van a ser profesionales, pero que también se van a interesar por, de manera holística, ¿cierto? De manera global de los diferentes temas. Sí, mira, hay varias cosas. Primero, yo les pido que tengan el celular activo. ¿Ya? No soy de la idea de que, excepto en las evaluaciones como las pruebas, claro, les tienen que dejar adelante. Pero en general yo les pido que tengan el celular, porque de repente yo les hago una pregunta y no la tienen, y búsquelo. Tiene Google. Claro. Bueno, también me ha pasado que he tenido alumnos de repente que me doy una vuelta por la sala, están con el computador, que parecían estuvieran tomando apuntes y de repente lo veo jugando Minecraft. Pero... Y ahí lo invito amablemente, o sea, yo les digo, yo por ejemplo tengo que pasar asistencia porque es una normativa, claro, pero en realidad es su espacio y ahí es donde hago el otro punto. Una de las formas no sé si la palabra es enganchar a los estudiantes, como te digo, yo llevo ya 8 años haciendo clases y quizás no es tanto para otras personas, pero en realidad ya ha habido un cambio generacional importante. Sí. Y si tú no lo llevas a lo que lo afecta, quizás, si yo podría decir cuál es uno de los cambios culturales o coyunturales, es el tema que son más individualistas. Y en esa lógica, tienes que llevarlo a lo que le afecta a él en el día a día, a su familia. Yeah. Entonces, por ejemplo, cuando analizaba una política pública, no sé, justo fue lo de la PGU hace 2 años atrás. Bueno, ¿tiene una abuelita? ¿Cuánto gana su abuela? ¿Le alcanza? ¿Cómo le impacta? Y justo pasó en algún momento, así como, sí, no, yo ayudé, por ejemplo, a mi abuela como a postular por la página porque ella no podía. Pero ella creía que le iban a dar 185.000 pesos. Y después nos dimos cuenta que no, que le dieron menos, pero no entendí por qué. Bueno, entonces, usted tiene el desafío de entender por qué. Yo le voy a explicar por qué, en términos simples. Porque era completar los 185. Si ella recibía una jubilación, no sé, de 60, le iban a dar el complemento. Entonces, para que no pase eso, usted tiene que interiorizarse. Porque probablemente usted va a ser el chiletín de la familia. Me pasa. Creo que tengo las claves únicas de mi abuelo, de mi mamá, justamente para llevarle los trámites. Claro, y hay que estar informado para eso. Sí. Exactamente, entonces ya no es la misma lectura. Y ahí, claro, ahí hay una mirada diferente porque los haces, les llega, digamos, esta información, les llega holísticamente. Porque, claro, ya quizás son menos los que son primera generación, pero todavía hay muchos que son primera generación de la universidad. Y bajo esa lógica, tienes como un deber moral, creo yo, en otras instancias. Y ahí me quiero pasar a otro lado, que no quiero no mencionarlo, que tiene que ver con la educación técnica. Que ahí tienes otro paradigma. Y no es que sea ni menos ni nada, o sea, yo le tomé un profundo cariño a la educación técnica, hice clases y ahora estoy en un instituto que tiene que ver con que ahí tienes una realidad súper diferente. Primero etariamente, o sea, ya sobre 25 años, la mayoría trabajando, muchas mujeres que además tienen el tema de la maternidad. Yo acá era un caso extraño que tenía y tuve estudiantes de que incluso cuando daban pruebas, había una estudiante que de hecho fueron 2 casos que estaban complicados porque no sabían con quién dejar sus hijos y traerlo, y yo me quedaba con su hija, con su hijo.
Pero en el caso de la educación técnica esa es la mayoría. Sí. Entonces, ahí ¿cómo lo haces para tratar de entrar en ese mundo donde ya tienen mucha información y muchas sobreexigencias? Pero también, cuando está la mayoría trabajando, tú no le vas a enseñar de cero lo técnico. Claro. Pero lo transversal, ahí hay unas brechas que hay que subsanar. De repente no saben manejar el correo electrónico. Pasa mucho. Por ejemplo, su asignatura es online. Claro. Y ojo que la universidad no es tan distinto, ¿ah? Uno dice son nativos digitales, están con el celular todo el rato, pero claro, como dices tú, TikTok, Instagram. Oye, Melissa, y en eso... Pero los metes un poquito más. En eso que justo toca ese tema me llama la atención, antes de ya tirarnos de lleno a lo que es la educación técnica, que igual yo me desempeño en esa área. ¿Qué diferencias más o menos? Claro, nos decías, por ejemplo, el rango etario, ¿cierto? O sea, en la universidad técnica a mí también me pasa, tengo alumnos de 18 años hasta me pasó una vez alumnos de 46 años, o sea, es un rango totalmente enorme, mucho trabajador. Esa es una de las grandes diferencias, ¿cierto? Sabemos que a la universidad, los que van a estudiar ingeniería, otras carreras, ¿cierto? Más años, van netamente a eso. La mayoría de las veces son alumnos de 18, 19 años y de ahí empiezan hasta los 25 años, 26 años, dependiendo de la carrera. Esa es una diferencia, pero ¿qué otras diferencias tú ves que sean como importantes o marcadas entre, ¿cierto?, un estudiante universitario como tal a un universitario técnico? Bueno, efectivamente el tema del foco, o sea, a qué van cada uno. También de las posibilidades laborales. Y ahí quiero hacer un cruce con algo que es vital y que no es que no se dé en el ambiente universitario, también es un deber ser. De hecho, si uno lo ve en los criterios de acreditación, es también que la vinculación con el medio. Ellos, o sea, por naturaleza, la educación técnica tiene que estar vinculada con el medio. Pues sobre todo no solo con el sector privado, o exclusivamente con el sector privado, pero tiene que estar articulado porque las necesidades que hay ¿cómo se llama?, de calificación, de formación, que uno dice o sea, te están formando para el mañana y en verdad es para hoy. Entonces, los cambios o necesidades del mundo laboral en la parte técnica creo que van mucho más rápido. Y ahí, entonces, tú estás formando y los estudiantes de una otra manera te llevan esa necesidad. Sí. Y te dicen, por ejemplo, tú le muestras algo y le dices, mira, esto se hace así, así. Es que, profe, ya no se está haciendo así. O sea, yo lo hacía así hace 3 años, pero llegó una nueva máquina. Y así se está haciendo ahora. Sí. Como chuta, ya, ¿qué hago? Te exige actualizarte. Y eso te exige, claro. Sí. El estudiante, ahí yo siento que hay una gran diferencia, que el estudiante de la parte técnica, ahora también es importante, las modalidades influyen mucho. Las modalidades online y las modalidades presenciales, bien diferentes, porque, claro, muchas modalidades online también es autoinstruccional. Entonces, como que esas preguntas se las hacen a ellos mismos. Claro. Y ahí, claro, algunos necesitan validar, entre comillas, sus conocimientos y necesitan el título para eso, como para tener ese reconocimiento laboral, ¿cierto? Para buscar un nuevo trabajo, que esos son como fines diferentes a lo universitario, donde en general, digo, porque algunos están estudiando segunda carrera, pero en general, el 90% es primera vez que va a entrar al mundo laboral. Sí. Entonces, en el ámbito presencial, sobre todo, es donde se dan esas discusiones o esas conversaciones de necesito ir más rápido, o sea, esto ya lo sé. Y también esa disparidad que tienes, donde también tienes estudiantes que recién salieron del colegio, que es un perfil que podría estar en la universidad, pero por distintas razones escogió la carrera técnica. Y ahí siento yo que falta, a pesar de que se han hecho esfuerzos, yo he sido representante en varias cosas, fui representante en varias cosas con el Ministerio de Educación. Por ejemplo, cuando se creó la FCU, la ficha de caracterización única para la educación técnica, y claro, ahí es como, ya, ¿qué queremos saber de los estudiantes? Porque claro, en lo universitario hay variables que influyen, por ejemplo, en la progresión de ese estudiante, no sé, la escolaridad de la madre, por ejemplo, o hace cuántos años salió del colegio, salió el año pasado, ya. Pero en este caso, con el TP, es como,
sí, me influye la escolaridad de la madre, pero mucho menos es la correlación. O ¿hace cuántos años salió del colegio? En general salieron ya hace más de 3 o 4 años del colegio. Correcto. Entonces, por ejemplo, el NEM, ¿me influye tanto? Puede tener un 4 o 5 haber salido. Y ser el estudiante más brillante, porque ya su motivación es diferente, su contexto es diferente. Entonces, sí, son realidades súper diferentes, aportan de gran manera, y a lo que iba con el tema del ministerio, no solo este ministerio, sino que me refiero que en general, y ahí de nuevo vuelvo a la política pública, bueno, ¿cuánto necesitamos los técnicos? Cuando tú ves que supera el 1.000.000 de personas que están matriculadas en la educación superior, tú dices, wow, ¿estamos haciendo lo correcto? O sea, se ve maravilloso porque inclusivamente por el acceso, ¿cierto? Por las becas, por los créditos, genial, o sea, en general, antes era tan complejo que el que no tenía plata no estudiaba, ahora esa barrera es mucho menos, claro. Digo mucho menos porque igual hay otras barreras, ¿cierto? Pero es mucho menos y lo ves en las cifras, o sea, más de 1.000.000 matriculados es importante. Pero por otro lado, bueno, ¿y dónde está el campo laboral? ¿Cuántos cesantes ilustrados vamos a tener? ¿Cuánta es la tasa de ocupación de algunas carreras? O sea, o algunas instituciones se ven obligadas a crear ofertas que ni siquiera son pertinentes. Y ahí voy a hacer un caso de los CFT estatales. Yo, de hecho, mi tesis de posgrado tenía que ver con la oferta de los CFT estatales. Y ahí ocupé 2 casos y todo. Fueron de los primeros. Y algo que no me voy a olvidar era que habían 2 CFT estatales que hicieron o crearon carreras que eran como súper obvias. Y no voy a decir los ejemplos concretos, pero voy a hacer un ejemplo como de otra lógica. Como que, no sé, el CFT de la tercera región hizo una carrera súper específica pero asociada a la minería. Obvio. Claro. ¿Cierto? Esta es como el perogrullo que... Claro, porque los CFT estatales tienen como misión y surgen, cuando uno lo analiza, el espíritu de la ley es llevar la educación técnica a las regiones y una oferta pública, porque no, en términos prácticos no había. O sea, había instituciones que estaban asociadas a universidades públicas, ¿cierto? Pero que funcionaban de forma independiente, y ahí tienes el caso de lo que pasó con la Universidad de los Lagos, por ejemplo, que después vendió el Centro de Formación Técnica y todo eso. Pero como una oferta, así como las universidades estatales, bueno, te faltaba el pilar técnico. Y ahí yo creo que fue como el primer gancho de decir, bueno, ¿sabes qué? Hagámonos cargo de lo técnico, porque es relevante para el desarrollo del país. Y dentro de las bajadas, lo primero que le exiges es que sea pertinente al territorio. Y ahí es como, ¿y quién entiende por pertinente al territorio? Lo que más se produce en términos de sector productivo. Entonces acá en el sur tienes que hacer cosas para las salmoneras. En el caso de, no sé, de la zona de Talca, Linares, en la zona centro, necesitas cosas para la producción más agrícola, vitivinícola. Bueno, de esos casos así me di cuenta de que las carreras no se llenaban. Ya. No había interés de los estudiantes. ¿Y hubo algún factor que tú reconocieras para eso? Bueno, primero desconocimiento, porque las carreras nuevas, y ahí, si en el caso de los colegios que hacen un programa súper, hay diferencias radicales respecto a la orientación vocacional. Generalmente lo hacen para carreras universitarias. Y también influye mucho cuánto es el acceso que tengan las instituciones de educación superior a mostrar su oferta, que en general siempre muestran sus joyitas. De hecho, imagínate, en la Universidad de Chile a mí me pasó, tengo como la anécdota, me hice cargo en un periodo de la difusión de las carreras de arte. Y en el momento de que ya entregaba los resultados, en ese momento en la PSU, primero tenía gente que llegaba llorando con los papás porque le había ido maravilloso, alcanzaba medicina, pero quería estudiar artes plásticas. Y me pedían así, por favor, convence a mi papá. Pero también pasaba de que muchas veces, no sé, habían colegios que pedían solo que fueran de ciertas carreras. Medicina, ingeniería, derecho, y arte no existía. De hecho, un colegio me dijo, mis niños, la directora, mis niños no estudian esas carreras, no les interesa. Wow. Un colegio que está en el ranking top 10 a nivel nacional.
en Páez y Simpson. ¿Ya? Entonces, ya, ese es el escenario universitario. En el ámbito técnico, no, o sea, vocacionalmente no se ve ese espacio de orientación vocacional. No. Entonces, cuando tú vas a estudiar, claro, es lo que conoces de oído. O sea, cuando lo preguntas, también he estado mucho en el tema como decía, de la caracterización de los estudiantes y las expectativas que tienen, que es el mismo ejercicio que yo hago en primer año, así como, ¿qué carrera estudió? ¿Esta fue su primera preferencia, perdón? ¿Y por qué quiere estudiar esta carrera? ¿Y en qué se ve? Y es como, la mayoría me dice, no tengo idea de qué me veo, hacer trabajando. Pero en general, bueno, me ha pasado de que es primera preferencia, y si no, en carreras como similares. Pero también pasa de que algunos, cuando son universidades, o en este caso las instituciones técnicas, cuando no hay mayor selectividad, igual algunos se van a sentar a ver qué es lo que te ofrece la institución. Sí. Y están entre, no sé, técnico en enfermería, técnico en administración, así, o sea, como que en verdad es como ya, ¿y cuánto gana este? Sí. Porque también es un factor importante. Claro. ¿Cuánto trabajo? O sea, les cuesta encontrar trabajo, y claro, técnico en enfermería, por ejemplo, está saturado, y las cifras te lo muestran. ¿Y cuál es la tasa de ocupación? ¿O cuál es el grado de formalidad que tienen en los trabajos? ¿Cuál es la rotación? Entonces, ¿qué pasa con eso? Llegan los estudiantes y ahí hay un incentivo perverso de las instituciones. Yo tengo la mirada como, no solamente aquí desde el docente, sino que lo veo desde la parte como estratégica de las instituciones. Correcto. Necesito mantener sustentable el lugar, la institución técnica. Porque yo ahora, bueno, actualmente ya no estoy trabajando en institución, estoy trabajando en consultoría. Uh-huh. Y ahí, claro, por eso digo que tengo esta otra mirada, y es como, tengo carreras que son muy pertinentes, que yo las veo, las preparo así, y trato de hacer una campaña de difusión importante, pero igual el estudiante me viene por técnico en administración. Tengo que tenerlo. Porque si no, no lleno vacante y necesito tener matrícula. Claro. O si no, no soy sustentable. Y no solamente no soy sustentable y no puedo mantener la institución, sino que también criterio de acreditación, sustentabilidad económica. Entonces, bajo ese concepto, tienes estudiantes que quizás no conocieron toda la oferta, uh-huh, que podrían haber estudiado. Ahora está muy asociado con las carreras TI. Y pasa que, como te digo, he tenido que hacer el benchmarking respecto a muchas carreras. El análisis institucional ahí fue uno de mis desempeños, me encantan los datos. Y claro, yo veía el tema de que muchas carreras les ponían un nombre rimbombante o la mencionen de algún nombre rimbombante, pero no le tenían un ramo de eso. Entonces, tampoco eran especialistas en eso, que es un poco el técnico que también necesitas. Claro. O sea, no es solamente alguien tan general, sino que necesitas a alguien con carreras mucho más boutique. Y ahí la experiencia comparada creo que es clave. Los modelos de Alemania, por ejemplo, el modelo dual. Uh-huh. En algún momento donde trabajaba se vio el tema del modelo dual. Y hay casos exitosos acá en Chile del modelo dual. No sé si así en términos prácticos es que el estudiante está trabajando, ¿cierto?, en una empresa y tiene un profesor que generalmente se llama maestro guía, y el estudiante tiene algunas asignaturas en la institución, pero la mayoría es trabajando. Entonces va aprendiendo y haciendo. Claro. Y tienes una especie de profesor, este maestro guía, que le va enseñando, que está a cargo y que tiene un vínculo también con la institución de educación, en donde hay objetivos de aprendizaje y van supervisando también ese proceso, que es diferente a una práctica profesional o una práctica intermedia, donde vas como a mirar o como que vas a hacer una cosa, sino que es un trabajador. Claro. Y en Alemania funciona así. Y hace que no solamente lo financie la institución de educación, sino que lo financie la empresa. Y acá en Chile hay, como te digo, algunos modelos exitosos, pero son de nicho o tienen que tener un respaldo muy fuerte de una empresa potente, uh-huh, porque en general es cara esa formación, porque tienes que tener una persona que no solamente haga su trabajo, sino que va a tener que dedicarle horas a enseñar. Claro. Y ahí que tienes que pagarlo. Me acuerdo de un modelo, no quiero hablar de instituciones específicas, pero hay un modelo que es súper interesante, pero es muy boutique, y que claro, tenía un respaldo
porque era junto con una embajada y tenía un respaldo no solamente de ahí, sino que empresas de esa nacionalidad, digamos, también aportaban mucho. Entonces, claro, cuando uno quiere implementar esos modelos, que uno dice, bueno, la empleabilidad casi 100%, porque ya están contratados y obviamente se invirtieron en ese estudiante, la idea es que ese estudiante quede trabajando ahí o en empresas amigas, digamos. Claro. Esa es como la lógica. Pero era un modelo carísimo, en donde las carreras, no sé, en términos prácticos, salía más de 4 millones de dictarlas. Wow. Entonces, imagina cobrar 400.000 pesos mensuales a un estudiante. Y toda la logística que implica, porque además tienes que pagar profesores que vayan a supervisar y un montón de cosas. Pero esos modelos, claro, hay una mirada, y vuelve a la política pública, hay una mirada de Estado de la educación, cómo la entiendes. Entonces, en Alemania, claro, los colegios técnicos vienen desde mucho antes, o sea, no es tercero y cuarto medio, viene desde mucho antes. Y hay agrupaciones, y ahí, acá cuando hablamos de vinculación con el medio, es como ya, hagamos cositas con las empresas, así como hagamos una feria laboral. Es más que eso, es vincularte de los consejos sectoriales, las cooperativas, y ahí ellos te van diciendo todo el rato, necesito esto, necesito actualizarme con esto. El consejo consultivo funciona casi que semanalmente. Está pasando, no sé, llegó esta nueva tecnología y así, o sea, es una articulación de la base. No un no un deseable, no un criterio de acreditación que en el nivel 3 lo puedes cumplir, pero en el nivel 1, en el básico, digamos, no importa, quizá es deseable, pero no importa. Y, Melissa, es una mirada diferente ahí de Estado. Y en base a eso, ¿cierto? A esa mirada que tú nos presentas, ¿cómo ves los cambios que podamos tener nosotros en nuestro país? Obviamente, en distintas regiones, por lo que nos ha ido explicando, ¿cierto? Todo va a ser distinto. Cada institución también va a tomar decisiones distintas. Pero a partir de esos modelos, ¿cierto? Que son súper buenos, ¿cierto? Obviamente tienen sus gastos, pero son buenos porque al final aseguras también, como dices tú, la empleabilidad, aseguras que ese joven que comenzó a estudiar va a salir el día de mañana y también aporta, ¿cierto? A su familia, pero también va a aportar a la sociedad como tal. ¿Cómo lo ves aquí en Chile? De aquí a unos años más, ¿se puede generar ese cambio? ¿Ves que las instituciones estén generando un cambio hacia allá? ¿O vamos a seguir, ¿cierto?, en esta brecha en que nos llenamos de carreras de repente y de carreras que están saturando los mercados? O sea, muchas carreras que ya hoy en día, de aquí a unos, no sé, 8 años más, van a estar sobresaturadas. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Y después ya vamos a volver al tema de las políticas. Bueno, igual son políticas públicas y eso es lo interesante de hablar esto. Pero igual, después como para ya cerrar, vamos a volver un poquito a tu forma, ¿cierto? En lo que es el aula. Pero para cerrar este tema que está muy bueno, en verdad. Quiero como saber tu opinión sobre eso. Sí, mira, yo creo que se han hecho y están en esa línea... el Estado, digamos, más allá de un gobierno, tiene que ver con una mirada de Estado, de que va a haber una crisis, o ya se está generando una crisis en educación superior por esto mismo, porque además implica una frustración, arrastran deudas, donde no te puedes insertar laboralmente en forma adecuada, donde hay carreras o instituciones que no te aseguran calidad. Y por eso estos nuevos criterios y estándares, que pareciera algo súper técnico y que es como algo súper acotado, que claro, yo lo hablo con mucha naturalidad porque lo manejo, pero llevándolo en simple, básicamente lo que busca es que las instituciones primero cuando uno dice, programas de calidad, ¿pero qué es programas de calidad? Bueno, programas que entreguen contenidos adecuados, de que si te dicen la institución, mira, este es nuestro modelo educativo. Bueno, ¿qué significa este modelo educativo? No, es que nosotros vamos a plantear desde esta mirada del mundo, ya, ok, y te vamos a enseñar todo esto, y nosotros nos comprometemos con entregarte toda esa herramienta en algo que se llama perfil de egreso, que ni siquiera te enseñan a leerlo, porque te podrían decir, mira, ¿sabes que aquí está la folletería? Esta es la carrera, y se supone que yo me comprometo a que tú salgas con esto, perfil de egreso. Claro. ¿Ya? Y si no, cóbramelo, porque esto debería ser. Sí. Entonces, lo que te hacen los criterios de acreditación se supone es como visualizar y comprobar, ¿cierto? De que, a ver, el empleador te dice que, a ver,
usted tiene alguien que salió de esa institución. ¿En verdad cumple con esto? ¿Tiene este perfil? Sí, más o menos. No, en verdad no. Los profesores, ¿le hace sentido esto? No, sí, me hace sentido. El estudiante, no, la verdad es que yo jamás esto. Y los titulados, que son clave. Entonces, por ahí creo que este nuevo sistema de aseguramiento de la calidad busca eso, busca también mirar el tema de la vinculación, como te digo, en términos de ver medidas concretas de un sistema de vinculación concreto donde la institución escuche lo que está pasando externamente, no solamente que se ponga a crear carreras, sino que, bueno, si usted me dice, no, es que tengo un consejo consultivo, ¿hace cuánto se reúnen? Hace un año. Hace un año ya es tarde. Y eso yo creo que va a ir cerrando, y también si tú te fijas, bueno, lamentablemente me encarga hablar de como que el mercado de la educación, pero sí funciona la regulación de la oferta y la demanda, también funciona en la lógica de cuando empiezan a decir, bueno, esta carrera está saturada, bueno, empiezan a bajar y se empieza a regular. Pero también esto a mí me preocupa mucho cuando publican estos rankings, que yo sé que muchas veces son publicidades pagadas, ¿cierto?, en los medios, respecto a los sueldos y todas esas cosas. Creo que ahí también tiene que haber, no lo digo regulación, porque no sé si es regulación la palabra, pero sí el tema de la orientación vocacional en los colegios. No ver que la educación técnica para el recién salido tiene que ver con lo que no te alcanzó, y poner en valor la educación técnica. Yo creo que ahí está la clave. ¿En qué nos veo en los próximos años? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque están empezando a haber casos exitosos en distintos aspectos, digamos, en donde ya las carreras universitarias no es que no tengan el mismo valor, porque son distintas, sino que tienen que ver que si el ámbito económico era lo que pesaba mucho más, finalmente el costo-beneficio del tiempo que le dedicas y todo, ya no es tan amplio. Ya un universitario no gana tanto más que el técnico. E incluso si comparas ciertas carreras, el técnico gana más. Sí. Es lamentable verlo desde ese lugar, pero en términos reales y prácticos, creo que sí que va a haber un cambio exponencial, y las regulaciones están aumentando y por eso se han cerrado instituciones, y creo que eso se va a ir profundizando. Súper, no, excelente. En base a lo que nos hablaba, ¿cierto?, del aula, de tu experiencia, ya como en metodología, ¿cierto?, metodología más activa, ¿cierto?, como problemática, resolución de esas problemáticas, ¿cuál ha sido para ti en todo tu pasar, ¿cierto?, porque ya llevas harta experiencia haciendo clases en universidad, en centros técnicos, ahora en consultoría, ¿cierto?, bueno, no clase, pero trabajas, ¿cierto?, y has pasado por varias instituciones y por varias áreas también, ¿ya? O sea, tienes una visión ya más global, no solamente cómo lo enseño, sino que cómo lo aplico, cómo lo analizo, ¿cierto? ¿Cuál ha sido para ti, personalmente para ti, el mayor aprendizaje en todo este camino? Como una reflexión ya más personal tuya. Mira, primero que me encanta la docencia. No solo me apasiona lo que estudié, yo quería ser abogada. Wow. Pero yo dije, si no entro a la Chile, no entro a ninguna. Eso. Y me faltaron 2 puntos para entrar a la Chile, para Derecho. Y siempre yo cuento esta historia porque es curioso, pero como, no sé, una semana antes de dar la PSU, un amigo me dice, oye, Meli, mira, ¿conoces esta carrera, Administración Pública y Ciencia Política? Y yo me quedé que era Ciencia Política. No le escuché la otra parte, Ciencia Política. Y fue como, uy, a mí me tinca, si me alcanza el puntaje. Él no se había preparado mucho, pero era bien clever, así que... y claro, no me alcanzó el puntaje, y yo, ¿qué hago? Me llamaron de otras universidades, por supuesto, ofrecerme becas, que no, a Chile. Incluso ese año cortó más bajo la Católica, y podría haber entrado a la Católica. Entonces me fui reenamorando de mi carrera. Cuando ya entré a esta, hasta el día de hoy, si tú le preguntas a mi mamá, no tiene idea qué es lo que estudié. Y así algunos todavía creen que en verdad estudié Derecho porque mi marido es abogado, además. Entonces como que nos ven como símiles. Pero ¿qué me ha dado? Bueno, como te digo, la docencia y cómo tú llegas, cómo influyes, y he tratado de darle una vuelta en que tú puedes enseñar matemática,
cálculo, álgebra, que tanto me hizo sufrir en la universidad. Pero justo, y ahí me pasó que esto es súper clave. ¿Cómo hay docentes que dejan huella en ti? Y a mí me pasó con 2 docentes que dejaron mucha huella en mí. Una, en matemática, en la universidad, que me dijo, tú puedes. Y otra que me dio la oportunidad en un momento súper difícil de mi vida, de trabajar con ella como asistente de investigación en un Fondesit. Ya. Y eso a mí me cambió la perspectiva muchísimo. Porque al inicio de haber salido de un colegio técnico, hizo que yo tenía una base súper diferente. O sea, tenía una brecha grande. Y ahora hay más programas de acompañamiento y todo, pero en ese minuto no. Entonces, claro, habían ayudantías, ciertas cosas que eran para todo, pero yo tenía una brecha gigante. Tenía compañeros del San George, tenía compañeros de Santiago College que los vienen preparando muchísimo antes, y claro, yo estaba ahí. Y lo que implicó, como decía, de que tuve una autoestima los 2 primeros años académica, pero cuando pasa esto, a mí me cambió el switch. Y los últimos años, así como que, no solo por las notas, sino que me impulsé y empecé a mirar esto. Y que tenía que ver con la investigación y creer en el estudiante. Y cuando empecé a hacer docencia fue por eso. Porque si te soy sincera, factor económico, no. O sea, es mucho trabajo. También hay una brecha. Y la remuneración, sí, hay una brecha importante, sobre todo porque como he estado trabajando en paralelo, no he entrado como académica y me he cuestionado mucho el tema de ser académica. De hecho, mi discusión filosófica casi a diario todavía está en si hago el doctorado o no. Porque hacer el doctorado no es que te encierre en meterte solo en la academia, pero tiene mucho sentido desde la academia, o sea, sí, totalmente. Para que sigas investigando. Y a mí me gusta la gestión, o sea, y me di cuenta que me gusta también la gestión, porque si no, siento que lo mismo, por vinculación con el medio, o sea, cómo voy aplicando en el pregrado o lo que estoy enseñando mientras está pasando esto. Siento que a veces estar solo en la academia te encierra un poco. Y empiezas a investigar, pensar mucho y levantar cosas, pero el día a día, lo práctico, la vinculación con la gente, te lo vas perdiendo. Exacto, lo vas perdiendo. Así que eso de generar ese vínculo, como te digo, con los estudiantes, de poder, de obligarme, entre comillas, a estar actualizada, aunque me encanta, pero de seguir aprendiendo de esa motivación, de incluso, por ejemplo, yo hago el ejercicio de, le pido permiso a mis estudiantes si yo puedo llevar a mi hijo mayor, que tiene 11 años, a la última clase. Ya. Y si puede estar un ratito en la sala para que él vea cómo es una clase universitaria. Oye, qué bueno. La dinámica que implica. Claro, y ahí, por ejemplo, él tiene otra forma de ver sus clases también. Y también le hago ver a estos estudiantes y decirles, mira, yo tengo una familia y un contexto detrás. Yo no vengo a ser Dios. Ya no es a la lógica. No implica que no vaya a haber un respeto, y un respeto también a mi preparación. Porque yo todo esto, yo no les vengo a hablar de la vida solamente, digamos, sino que les vengo a aplicar toda la formación y ese trabajo que ha habido mío detrás. Y se lo estoy entregando. Se lo estoy entregando desde formas sencillas hasta cuando le hago leer textos complejos que a veces como, profe, es muy denso, no lo entiendo. Es como, ya, bueno, démosle la bajada, pero ese es tu nicho, o sea, tú después tienes que poder explicarlo. Claro. Entonces, como aprendizaje, y para cerrar, te digo, la docencia es algo que espero no dejar, independiente de si sigo como independiente como consultora o si después me vuelvo a insertar en como ya trabajo más de jornada oficina, y quiero seguir haciendo esta bajada, porque como tú mismo dices, y yo creo que en verdad se me nota, mis alumnos siempre me lo dicen, me apasiona. Sí. Y si no te apasiona, no es el lugar, sobre todo si eres docente part-time. Así que, porque es mucho trabajo, incluso desde la metodología, las rúbricas para evaluar, ¿cierto? Sí. Es mucho trabajo. Así que eso en general,
que encontré una pasión complementaria a mi vida y que me da ese incentivo para seguir aprendiendo. Mira, qué interesante. Has podido gestionar capital humano en tu vida. Dentro de todo lo que has aprendido, también has podido gestionar capital humano para los futuros profesionales. La última pregunta, Melissa, ya para ir cerrando esta conversación que ha sido, wow, de mucha información, voy a tener que procesar mucho para poder compartirla. ¿Qué mensaje a ti te gustaría compartir con docentes que están recién comenzando, ¿cierto? Ya sea, bueno, la pregunta era para el área técnica, pero como tú tienes experiencia en ambas, ¿cierto? ¿Cuál sería como tu consejo, tu reflexión, lo que tú compartirías con esa persona, ¿cierto? Partiendo de lo que acabas de decir. O sea, si te apasiona, sí. Sí. Bueno, por supuesto, que te apasione, pero no necesariamente te va a apasionar desde el día 1. Además que da susto. Y te va a dar susto porque te ponen a dudar. Sí. Obviamente que yo, no sé, cómo me enfrento al aula hoy es muy diferente a cómo me enfrenté el primer día. Sobre todo porque partí chica, o sea, yo tengo 35 años. Y claro, tenía 26 por ahí cuando partí, wow. 25, y tenía alumnos que tenían un año menos que yo. Entonces, es súper diferente esa experiencia y esa confianza también. Entonces, voy a decir lo que le dije a una persona que el año pasado comenzó a hacer docencia, circunstancialmente, porque justo fue como, oye, necesitan un profesor de algo que era súper específico, entonces esa persona trabajaba en eso. Y le dije, primero, tú haces esto, ten confianza en que tú haces esto. Y todo lo que es, y quizás creas que necesitas herramientas pedagógicas, pregúntate a ti mismo, ¿cómo necesitarías que te enseñaran? ¿Qué es lo que necesitas y cómo lo necesitas aprender? A partir de esa base, porque ya quizá alguno de tu perfil ya va a estar en la sala, claro, de lo como tú quisiste aprender. Después vas sondeando, vas aprendiendo así como, a ver, esto se va entendiendo y vas haciendo micro ejercicios dentro de la sala para saber si esa metodología que estás ocupando está funcionando, si hay participación. Bueno, si no, en algún momento, por muy técnica que sea la clase, tienes que hacer el quiebre. Tienes que romper el hielo, que eso a veces es lo que más cuesta. Y también tiene que ver con un tema de personalidad. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo no tengo mayor problema como en términos de personalidad desde chica, digamos, y sobre todo porque me encanta hablar. O sea, a mí dame trabajo, presentaciones orales, maravilloso. Es un buen plus. Sí. Pero claro, pero no a todos les pasa eso. Claro. Entonces, son secos en lo que manejan en lo técnico, pero pararse adelante. Y cuando dice este cambio generacional también, en donde preguntan, y a veces ni siquiera preguntan de la mejor manera. Preguntan. Es la confianza de que tú sabes algo, que les puedes enseñar, pero también que tú vas a aprender de ellos. Porque puede ser que tengas en la sala a alguien que se maneje incluso también como tú en eso. Correcto. Y eso tienes que ocuparlo, no solo para tú aprender, por supuesto, sino también cómo se construye la clase. Y yo soy de esa idea, que la clase se co-construye porque todos tienen algo que aportar. Yo oriento, yo guío. Quizá en algunas cosas, sobre todo, no sé, no es muy diferente una clase de primer año a cuarto año. Y es muy diferente con tener a gente que está trabajando hace mucho rato. Por ejemplo, si yo, no sé, hago clase de administración pública y estoy viendo el módulo de gestión municipal y tengo estudiantes que han trabajado 20 años en un municipio. Wow. Obviamente que van a tener un manejo importante en eso. Correcto. Y van a estar súper actualizados. Pero ¿cómo les amplías esa mirada? Esto es la gestión municipal. Bueno, empecemos a ver desde el otro lado. ¿Qué le aportas tú? Entonces la co-construcción de la clase yo creo que te ayuda a bajar esa ansiedad y a agarrar confianza. Que aquí no te están cuestionando, no te están interpelando lo que tú sabes. Y también reconocer cuando hay algo una pregunta que quizás en el módulo tú seas súper claro y lo tengas súper profundizado en ti, pero te preguntan otra cosa y te quieren relacionar a otra cosa. Y decir, ¿sabes qué? No estoy 100% segura. Te doy mi opinión en función de lo que manejo, pero dame otra clase y te lo respondo. Claro. Eso también es válido.
Porque, insisto de nuevo con la figura, este profesor como de que se la sabe toda, y después te das cuenta que no es que se la sabía toda, te inventaba. Pero eso no te hace quedar como que, ay, este profesor en realidad no sabe nada. Claro. Sino que tienes el deber de efectivamente recordar la próxima clase, de que tienes que mostrarlo y profundizarlo. Porque tú tienes las competencias para profundizarlo que quizás los que están en la sala no la tienen todavía. Sí, eso es cierto. Que eso serían como mis grandes consejos en términos de cómo se llama, de los que están recién empezando. Es algo muy bonito, es diferente a un profesor de colegio. Tiene otros desafíos. Yo, si soy sincera, yo trabajé haciendo clases particulares y me financié mi vida universitaria porque vivía sola desde los 19 años. Entonces, hice clases particulares para niños. No volvería a hacerlo jamás. Es muy complejo, tiene otras complejidades. Pero sí en educación superior, claro, tienes otras cosas que también, como te digo, ser honesto, ser súper honesto, que si no te funciona hacer clases también decir, pucha, no, doy un paso. Claro. No, súper. Oye, mira, hemos hablado casi una hora, yo creo, una hora aproximadamente. Ha sido una tremenda charla. No, ha sido tremendo, de verdad que muy enriquecedor. Encuentro que ha sido una charla y una conversación donde pude yo personalmente oír temas que que uno sabe que existen, ¿cierto? Pero ya a más profundidad, como tú lo has hablado, me encantó. Sinceramente me encantó, creo que va a ser un primer capítulo muy bueno. Para que las personas se motiven, para que también escuchen otras realidades, ¿cierto? Desde la arista que estamos, por ejemplo, desde la minería voy a escuchar, mira, lo que dice, ¿cierto, Melissa, sobre las gestiones públicas que también dentro de mi área afectan y que también tengo que un poquito investigar sobre estos temas. Ya obviamente no vamos a ser expertos, pero tu mirada va a servir mucho, ¿cierto? Para contextualizarnos y para seguir abriendo más temas. Así que yo te doy las gracias, ya de verdad, muy honestamente te doy las gracias por todo lo que nos has hablado, por todo lo que presentaste, por contarnos tu experiencia, que siento que es mucha, para el tiempo que hablamos, que es poco, ya, pero no me cierro a invitarte a otro podcast que podamos hablar ya de otros temas quizás más específicos o de algún tema que tú también quieras presentar, ya por lo menos eso no me cierro a esa idea, así que de verdad, muchas gracias por el tiempo, gracias por tu disposición, gracias por todos los temas que hablaste, ¿cierto? Y espero que no perdamos el contacto para seguir hablando de muchos temas más que la educación nos da en verdad para muchas aristas más. Sí, no, muchas gracias por considerar mi participación. Yo esto lo vi en LinkedIn, lo encontré súper interesante, así que por eso mandé mi intención de participar. Así que lo agradezco mucho. Ahí me gustaría después que me dijeras con qué plataforma se puede escuchar para poder. Sí, obvio. Ahí lo vamos a compartir. Ahí lo voy a compartir y te voy a mandar el link también por el correo. ¿Ya? Ya, súper. Ya, Melissa, muchas gracias. Que tengas muy buen día, buen fin de semana y cuídate mucho. Un gusto. Ya, que estés muy bien. Hablamos. Chao, chao. Chao.